Muy buenas tardes. Hoy hemos publicado el informe de política monetaria de septiembre del 2021, el que se acaba de presentar ante el Senado durante la sesión que tuvo lugar esta mañana. En lo principal, este IPOM da cuenta del fuerte crecimiento que está teniendo la economía chilena. Las cifras del tercer trimestre y del IMASEC que se publicó esta mañana así lo demuestran. Este fuerte crecimiento responde en buena medida al hecho de que las empresas han tenido una muy buena adaptación para operar en modo de pandemia, a que se han ido retirando muchas de las restricciones sanitarias dada la evolución favorable de esta y el avance del proceso de vacunación. De tal manera que también lo que estamos viendo en términos de actividad responde no solo a las variables económicas, sino que también a las variables sanitarias. Junto con esto, ha habido un impulso muy importante de la política pública, de la política monetaria, fiscal y financiera, que ha contribuido a este mayor crecimiento. En lo más reciente, este crecimiento ha ido sesgándose cada vez más hacia el consumo. Y eso, en buena medida, ha sido producto de los sucesivos retiros de ahorros previsionales y de las transferencias fiscales que han aumentado de manera importante la liquidez de los hogares. De hecho, los datos lo que nos muestran es que los hogares están gastando una proporción mayor de los ingresos que están recibiendo de lo que esperábamos. Con esto, en este IPOM prevemos que para este año la economía chilena tendrá una expansión de entre 10,5 y 11,5%. Esto se compara, ¿cierto?, con un crecimiento de entre 8,5 y 9,5% que preveíamos en el IPOM anterior, es decir, una diferencia de 2 puntos porcentuales. Para los años que vienen, los rangos son menores, considerando, entre otros, el agotamiento de los ahorros liquidados de los fondos de pensiones, la paulatina desaparición de los efectos de la política fiscal y la acción de la política monetaria. Así, para el 2022 proyectamos un rango de crecimiento de entre 1,5 y 2,5% y para el 2023 uno de entre 1 y 2%. No obstante, este fuerte crecimiento del gasto privado en un contexto en que la oferta aún no logra recuperarse completamente, ha modificado significativamente la evaluación de las presiones inflacionarias que enfrenta la economía chilena. De hecho, la inflación a julio se ubicó en un 4,5% anual. Las perspectivas también han subido y en el IPOM esperamos que la inflación se eleve hasta 5,7% a fin de año y que permanezca sobre 5% durante la primera mitad del 2022. Las presiones inflacionarias se ven amplificadas por el hecho de que la depreciación del peso de los últimos meses tiene un carácter idiosincrático, es decir, propio del desarrollo de acontecimientos en Chile. La percepción de un empeoramiento de los fundamentos de la economía, producto de la liquidación de ahorros de largo plazo a través de los sucesivos retiros masivos de ahorros previsionales y el deterioro de las cuentas fiscales, todo en un entorno de alta incertidumbre local, se han reflejado en un deterioro de las condiciones financieras. Con esto, tanto el tipo de cambio como las tasas de interés, las primas por riesgo y los precios de la bolsa muestran un desempeño desfavorable cuando se les compara con sus símiles externos. Así, para asegurar que la inflación converja a la meta de 3% en un plazo de 2 años, en la reunión de política monetaria de ayer, el Consejo del Banco Central elevó la tasa de política monetaria en 75 puntos base para ubicarla en 1,5%. Además, anticipamos que la convergencia de la inflación a la meta requerirá continuar retirando el impulso monetario, llevando la TPM a niveles en torno a su valor neutral hacia mediados del primer semestre del 2022. Como siempre, el escenario central que presentamos en el IPOM y que justifica esta trayectoria prevista para el TPM puede sufrir modificaciones. El juicio del Consejo es que la probabilidad de que ocurran escenarios asociados a mayores presiones inflacionarias es algo mayor. Estos escenarios dicen relación con la posibilidad de que el gasto público se reduzca más lento, que el consumo local resulte más elevado o que la inflación en economías desarrolladas sea más alta de lo esperado. De darse alguno de estos escenarios, la trayectoria de la TPM estaría más cerca del borde superior del corredor de tasas. Lo contrario ocurriría si el consumo tiene un dinamismo menor que el contemplado, por ejemplo, por un reproducimiento de la pandemia o porque su comportamiento actual corresponda más bien a un adelantamiento de la demanda. También podría suceder algo como esto si se produce una reducción de la incertidumbre que disminuye las presiones inflacionarias. También existen escenarios más extremos, los que podrían derivarse de falta de claridad sobre la estabilización de largo plazo de las finanzas públicas o por la aprobación de nuevos retiros de ahorros previsionales que transmitirán la
la percepción de que este es un proceso que va a seguir continuando en el tiempo. De darse este último caso, no alcanzarían las facultades, instrumentos y recursos del Banco Central para neutralizar los riesgos y restaurar los equilibrios macroeconómicos, dado que estaríamos en presencia de un cambio más estructural en la economía. Cumplir con nuestro mandato de velar por la estabilidad de precios y evitar que el aumento de la inflación se convierta en un problema para las personas es el mejor aporte que el Banco Central puede hacer para el bienestar de la población. Ello nos ayudará también a resolver los problemas dejados por la crisis, como la recuperación de los ahorros del país o la reincorporación de las mujeres a la fuerza de trabajo. Con esto entonces voy a pasar ahora a responder las preguntas que se nos han hecho llegar. Algunas de ellas les voy a pedir a Elías Albaili, gerente de la División de Política Monetaria que nos acompaña, que las responda. Primero, María Belén Briones de Canal 13 pregunta: el Banco Central en su IPOM proyecta una inflación de 5,7% a diciembre. ¿Eso es considerando el cuarto retiro de los fondos previsionales o podría ser aún más alta si es que se aprueba esto? Entonces, respecto de esta pregunta, quisiera ser claro de que nuestro escenario base en el IPOM no considera un cuarto retiro de fondos previsionales, ni un cuarto, ni un quinto, ni el retiro de 100% de los fondos previsionales, y tampoco contempla un fin, llamémosle definitivo, a este proceso. Ese tipo de situaciones están recogidas en los escenarios de sensibilidad y de riesgo del informe. Por un lado, en uno de los escenarios de sensibilidad positiva, se considera el efecto favorable que tendría sobre las condiciones financieras el que se redujera la incertidumbre sobre la economía chilena, incluyendo el término del ciclo de retiros de fondos previsionales. La posibilidad de que este ciclo, en lugar de ello, continuara, está recogido en unos escenarios de riesgo, como acabo de describir. Por lo tanto, respondiendo directamente a la pregunta, si hubiera un cuarto retiro, podría efectivamente haber una inflación mayor al 5,7% de diciembre, probablemente considerablemente mayor, tomando en cuenta de que los factores principales que operarían en un caso como este no tienen tanto que ver con el impacto sobre la demanda y el gasto, dado que estos retiros se van concentrando cada vez en los sectores de mayores recursos de la población, sino que especialmente por el efecto que podría tener sobre el tipo de cambio y desde el tipo de cambio trasladarse hacia la formación de precios en la economía. Segunda pregunta de María Belén Briones. El Banco Central anuncia que, dadas las condiciones de hoy, lo más probable es que sigan habiendo alzas en la tasa de interés, llegando a un rango entre 3,25 y 3,75% el primer semestre de 2022. ¿Cuál es la recomendación para la gente que nos escucha entonces, para una persona que necesita endeudarse? ¿Hacerlo ahora, que está más baja la tasa, esperar que la situación en algún momento se normalice o simplemente no endeudarse? Yo diría que si uno juzga por lo que es la realidad actual en el país, en un momento en el cual existe un muy alto grado de liquidez, donde hay muchas personas que mantienen recursos líquidos en cuentas a la vista, cuentas corrientes, cuentas en dólares o incluso en efectivo, y donde por lo menos de acuerdo a nuestras encuestas, en nuestras encuestas de percepciones bancarias, la demanda por crédito ha estado reduciéndose en buena medida por la existencia de esta liquidez. Probablemente la situación más generalizada no es tanto de una persona que necesite endeudarse, sino que una persona que tiene fondos. En ese caso, nuestra recomendación, en ese caso que pareciera ser el que tiende a predominar, es que esos recursos ahora van a tener una mayor remuneración en la medida que se depositen o se inviertan en instrumentos de ahorro y por lo tanto, dado que hoy día hay muchos ingresos que se han estado percibiendo que son de carácter transitorio y seguramente las personas no querrán tener una caída brusca en su consumo en el futuro, sería más sensato
ahorrarlos y aprovechar también las posibilidades que existen para poder invertirlos en un depósito a plazo u otro instrumento. Por supuesto, esto no quiere decir que no haya personas con problemas, limitaciones de recursos o necesidades de endeudamiento, pero creo que es bueno tener claro cuál es lo que, por lo menos cuantitativamente, es una situación bastante común hoy día entre la población. Matthew Malinowski de Bloomberg News pregunta: algunos indican que el Banco Central va por detrás de la curva con respecto al control de la inflación. ¿Lo ve así? Bueno, nosotros no solamente acabamos de elevar la tasa de política monetaria en 75 puntos base, lo hicimos después de haberla elevado en 25 puntos base en la reunión anterior y estamos señalando que ese es un proceso que continuará durante los próximos meses. Eso lo estamos haciendo en un momento en el cual la inflación, la última lectura de inflación es de 4,5%. ¿Esto qué es lo que significa? Significa que a través de estos movimientos de tasas nosotros nos estamos anticipando a lo que va a ser la trayectoria de la inflación en el futuro y las presiones que existen sobre la inflación. Parte de esa trayectoria futura, la de más corto plazo, está reflejada en nuestras proyecciones y hacia el mediano plazo ya incorpora el efecto de una política monetaria menos expansiva como es la que estamos comenzando a aplicar. De manera que en la medida que el Banco Central está mirando hacia adelante en términos de las presiones inflacionarias y la evolución probable de la inflación, yo diría que difícilmente podría calificarse como un banco que va por detrás de la curva. Si uno hiciera el contraste con el caso de Estados Unidos, donde los últimos datos de IPC son del orden del 6% y la tasa de política monetaria no se prevé que se modifique hasta por fines del año 2022, creo que la capacidad del Banco Central de Chile para adelantarse a los acontecimientos pareciera ser bastante alta en relación a ese contraste. La siguiente pregunta de Matthew Malinowski es: en la reunión de política monetaria esta semana, ¿el Consejo del Banco Central en algún momento considera un alza de la tasa mayor de 75 puntos base? La respuesta es no. Siguiente pregunta. Algunos economistas prevén que la TPM podría subir hasta en 100 puntos base de una sola vez si se aprueba el cuarto retiro de AFP. ¿Es una posibilidad que el Banco Central evalúa? Bueno, ya mencioné que el escenario de una continuación de retiros de fondos de pensiones está incluido como un escenario de riesgo en el informe de política monetaria. Y un escenario de riesgo en el cual la reacción de la tasa de política monetaria debería ser al alza. ¿Por qué? Porque un escenario de estas características involucraría un aumento significativo de las presiones sobre los precios por las razones que expuse hace un momento. Por lo tanto, sin dar un orden de magnitud, en la medida que uno reconoce que ese efecto tendería a predominar, entonces probablemente la dirección de la respuesta de política monetaria debería ser al alza. Ahora, más allá de eso, por supuesto, creo que no es conveniente porque, por supuesto, construir escenarios sobre la base de una decisión de política o una decisión legislativa que está en discusión no nos parece apropiado. Pamela Cuevas, del Diario Financiero, pregunta: dado el escenario que describe en el IPOM esta señal de subir en 75 puntos base la tasa, junto con indicar que la intención es que para el segundo trimestre de 2022 la TPM esté en el nivel neutral, ¿a qué responde? ¿Por qué subir 75 puntos la tasa? ¿No ve un riesgo de dar señales que pongan en jaque la recuperación? Esta pregunta entonces le voy a pedir a Elías que la responda. Por favor, Elías. Gracias, presidente. Bueno, siempre existen escenarios alternativos al que uno proyecta, escenarios de riesgo. Esos riesgos pueden representar que la economía tenga un dinamismo mayor al que se está proyectando, o también que tenga una debilidad un poco mayor. Yo creo que en esta coyuntura, y es un poco el mensaje que da este IPOM, no se ven mayores riesgos de que la economía esté más débil.
esto dado el inédito nivel de dinamismo que estamos viendo en el consumo. Probablemente el riesgo que está más presente es que este dinamismo del consumo, en el caso de que se magnifique aún más, tenga consecuencias en la inflación que van incluso más allá de la que están proyectándose en este momento. A mí me parece que ese es el riesgo que predomina en la situación actual, y eso es lo que ha motivado también al banco a reaccionar de la manera que lo hizo en la reunión pasada. Así que yo creo que poco riesgo de que la economía esté más débil y probablemente más prioridad en enfocarse en estos riesgos de que la inflación que estamos viendo efectivamente sea de carácter transitorio y no se perpetúe más allá de algunos trimestres. Gracias, Elías. La siguiente pregunta de Pamela Cuevas es, siguiendo con la lógica anterior, en el IPOM se reconoce una desaceleración en la inversión en un contexto de bajo crecimiento en 2022. Menciona incertidumbre. ¿Cuáles son los principales focos de incertidumbre y de qué manera pondera que esta alza de tasas influye en las condiciones para nuevas inversiones? Ok, entonces aquí primero que tenemos que tener claro que en el año 2021 tenemos un crecimiento importante, una recuperación importante de la inversión que está liderada por la inversión en maquinaria y equipos. Eso genera un crecimiento de la formación bruta de capital fijo que es del orden del 16%. Esta es una cifra que, aunque se ve positiva, comparado con la evolución del consumo, es un crecimiento algo menor en circunstancias de lo que uno normalmente esperaría en una economía es que el consumo sea considerablemente más estable que la inversión. En otras palabras, que la inversión tienda a recuperarse más rápido que el consumo en una fase de recuperación de la economía. Eso no está ocurriendo. Hay una recuperación importante, pero es más lenta que la que se está produciendo en el consumo. En esto se reflejan algunos factores que tienden a proyectarse hacia adelante. Por ejemplo, el hecho de que tengamos una cartera de proyectos de inversión de mayor envergadura que no se ha ido renovando, que no se ha ido extendiendo, no se han ido agregando muchos proyectos más allá de aquellos que están ligados a energías renovables. Entonces, por un lado es importante, ¿cierto?, para mantener el esfuerzo, mantener la dinámica de la inversión, que vayan surgiendo proyectos de mayor envergadura más allá de proyectos más pequeños por parte de las empresas o los proyectos que surgen de parte del Estado a través de la inversión en infraestructura. Ahora, esa es una realidad que hoy día la podemos observar en los catastros de inversiones. Al mismo tiempo también tenemos una serie de otros factores que pueden incidir sobre el comportamiento, o estimamos que van a influir sobre el comportamiento de la inversión durante el próximo año y el siguiente. Entre ellos está el aumento de las tasas de interés de largo plazo, el mayor nivel de incertidumbre que se menciona acá en la pregunta y también el hecho de que el financiamiento de las inversiones, si no hay suficiente flujo de financiamiento interno, podría requerirse un financiamiento externo. Los factores externos también influyen sobre el precio de los bienes de capital importados. Entonces, el tema de incertidumbre es uno de varios factores que pueden influir, pueden generar viento en contra para las inversiones en los próximos 2 años. Ahora, esos focos de incertidumbre, si uno se guía por lo que ha sido la evolución de los indicadores de incertidumbre reciente y la evolución de los precios de mercado, han estado crecientemente concentrados en el impacto potencial de los retiros de ahorros previsionales y la incertidumbre sobre la manera en que las finanzas públicas van a evolucionar en el futuro. De manera que ambos elementos, afortunadamente, son elementos que están dentro del ámbito de decisión de política y probablemente tengamos al respecto señales importantes dentro de breve plazo, digamos de aquí a fin de año, considerando que se va a estar discutiendo la ley de presupuesto de aquí a un mes más o menos, y que está en discusión el tema de los nuevos retiros de fondos de pensiones.
Esta pregunta se relaciona también con los factores idiosincráticos en la depreciación del peso por los cuales pregunta Pamela Cuevas en su pregunta siguiente. Ella plantea si se trata de polarización en los debates, tramitación de ciertas leyes en el Congreso, desarrollo del trabajo en la Convención, el curso de la campaña presidencial. Entonces, nuevamente, en términos de los principales determinantes del aumento de la incertidumbre reciente, que se reflejan tanto en el tipo de cambio como en las tasas de interés de largo plazo, esos factores hoy día están crecientemente concentrados en el impacto potencial de nuevos retiros de fondos y en la evolución futura de las finanzas públicas. La siguiente pregunta de Pamela es la siguiente, que responde a la arremetida del PC, me imagino que se refiere al Partido Comunista, por el alza de tasas de que el Banco Central no tiene ni idea de economía a escala humana. Yo, en relación a esta pregunta, quisiera ser claro en el sentido de que no he estado siguiendo redes sociales u otras fuentes de información. No quisiera referirme a una afirmación que aquí se señala que es de un partido político, pero la verdad es que preferiría, Pamela, responder a una pregunta directa que usted me haga. Si usted me pregunta si acaso el Banco Central no tiene idea de economía a escala humana, le respondo a usted, no a un partido político, no a una persona que haya escrito en redes sociales, le respondo a usted que en el Banco Central, desde hace ya varios años, hemos venido trabajando de manera muy sistemática, en buena medida liderado por Elías Albagli, que me acompaña, en términos de generar mucha más granularidad de la información económica. Normalmente lo que hace un Banco Central es mirar grandes agregados, mirar promedios, y en función de eso tomar sus decisiones de política económica, política monetaria o financiera. Nosotros hemos tratado de ir mucho más allá. Hemos trabajado con bases de datos desagregadas de carácter laboral, tributario, financiero, y por esa vía poder entender mucho mejor la realidad de las personas en la sociedad. Gracias a eso hemos podido tener un diagnóstico mucho más acertado de lo que está ocurriendo en la economía, entender mucho mejor la manera en que afecta a las personas. Un ejemplo de esto es el análisis que hicimos en el IPOM pasado respecto del impacto de la crisis sobre las mujeres, tema que probablemente nunca había abordado el Banco Central de Chile. En este propio IPOM entregamos información que es el resultado de un esfuerzo por generar información que refleje la realidad territorial de la economía y generamos indicadores para mostrar lo que está ocurriendo con la economía en distintas regiones o macrozonas del país. El informe de percepciones de negocio, un informe de carácter cualitativo que recoge información cualitativa en todo Chile. En el mismo trabajo que hicimos sobre el impacto de la crisis sobre las mujeres, también recogimos información cualitativa. Entonces, el Banco Central está trabajando en todos estos frentes, ha cambiado mucho su manera de entender la economía y creo que afortunadamente eso ha ido en la dirección de acercarse, de buscar acercarse a la realidad de las personas, de las empresas y en general de la actividad económica. Ahora, creo yo que cuando uno se preocupa por la inflación, como lo estamos haciendo, como corresponde a nuestro mandato, pero como además lo estamos haciendo particularmente en esta coyuntura, yo creo que esa es una economía a escala humana. Creo que no hay nada más frustrante para cualquier persona que los ingresos que le ha costado ganar se vayan entre los dedos como producto de los aumentos de precio. Creo que no hay nada más frustrante que después de la alegría de haber recibido un subsidio, darse cuenta que en realidad parte de ese subsidio se perdió porque la inflación se lo comió. Creo que sería muy frustrante que la gente que ha retirado sus ahorros previsionales que habrían financiado su pensión futura, se den cuenta el día de mañana que, por ejemplo, si con eso lograron financiar el pie
para una propiedad, después se den cuenta que a través de la inflación y aumento de las tasas de interés, en realidad pierden todo lo que invirtieron por la vía de los aumentos de los dividendos. Esa es la realidad de muchos chilenos y chilenas, ¿ah? Y esa es una realidad de la cual nosotros estamos particularmente conscientes. Por eso cuando tomamos nosotros estas decisiones lo hacemos con plena conciencia de que lo que estamos haciendo al prevenir una escalada de la inflación, lo que estamos haciendo al prevenir un sobrecalentamiento de la economía es evitar que personas que sufrieron mucho durante la crisis, que pasaron muy malos momentos, momentos de incertidumbre, momentos de temor, frustraciones, pérdidas de ingresos, se ven enfrentadas a nuevos shocks y nuevas fuentes de incertidumbre en el futuro. A mí me parece que eso creo que difícilmente podríamos encontrar una mejor definición de economía a escala humana que esa. La siguiente pregunta de Pamela Cuevas, Pamela hizo hartas preguntas, es si continuarán con el programa de acumulación de reservas y qué justifica esta decisión. Respecto de esto, Pamela, lo que puedo decir es que puedo reiterar algo que señalamos recién en el Senado, que es el hecho de que las compras diarias de 40 millones de dólares representan alrededor de un 3% de las transacciones diarias en el mercado cambiario. Por lo tanto, ni el comienzo de este programa, ni una eventual interrupción haría mayor diferencia en términos de lo que ocurre con el tipo de cambio. Entonces, si no lo hicimos para tratar de afectar el tipo de cambio, ¿para qué lo hicimos? Lo hicimos para fortalecer las defensas que tiene el país frente a nuevos riesgos de inestabilidad externa. Las reservas son fundamentalmente eso, son un seguro para el país. ¿Ah? Y por lo tanto, en un momento en el cual, en el transcurso de la crisis, hemos usado muchas de las holguras que acumulamos durante décadas pasadas para poder aplicar políticas más agresivas para contrarrestar el impacto de una crisis, del mismo modo, reponer las reservas, aumentar las reservas significa prepararnos, reponer esa capacidad para enfrentar shocks futuros. La siguiente pregunta es, ¿se quedará como consejero si no se extiende su periodo como presidente? Yo tengo totalmente internalizado que mi periodo como presidente termina el 11 de diciembre de este año. Después de ello, todavía me quedan unos años como consejero por el hecho de ser nombrado consejero por un periodo de 10 años y fundamentalmente, y por lo tanto, no tengo previsto dejar de ser consejero al terminar mi periodo como presidente. La siguiente pregunta de Pamela es si este podría ser su último IPOM. Este es mi último IPOM. Y luego pregunta qué reflexiones hace sobre su gestión. Las reflexiones sobre mi gestión las voy a hacer al momento en que termine esa gestión como presidente, porque la verdad es que tenemos mucho trabajo por hacer hoy día y probablemente durante los próximos meses hasta que culmine mi periodo. Así que una vez que eso ocurra, ahí a lo mejor tendré reflexiones que compartir. Lina Castañeda del Mercurio pregunta, ¿podría ser más explícito respecto al corredor para la TPM? En el IPOM de junio, el punto medio para septiembre de 2022 apuntaba a entre 2,5 y 2,75% y ahora a un 4%. ¿Cuál es el límite superior? Es una TPM de 5% o más si se dilata la consolidación fiscal y o se implementa un cuarto retiro de fondos de pensiones. Esta pregunta entonces le voy a pedir a Elías que la responda, por favor. Gracias, presidente. Me gustaría resaltar quizás lo que se enfatizó en el comunicado de ayer y en el IPOM que se publicó hoy día en la mañana. Yo creo que lo que está bastante claro es que, dado este mayor impulso que estamos viendo en el gasto y las presiones inflacionarias que se están incubando, que el presidente estaba explicando, requieren un retiro del estímulo monetario bastante más temprano de lo que se preveía antes. Entonces, para tener como un punto de referencia, el que se destaca en el comunicado de ayer, se ve la necesidad de que la tasa política monetaria esté en torno a su nivel neutral, que es aproximadamente 3,5%,
en la mitad del primer semestre del próximo año, o sea, entre el primer y segundo trimestre del 2022. Lo que ocurre a futuro, a partir de ese momento, por supuesto, va a depender de cómo evolucionan las cosas en la economía, y eso un poco se recoge en los escenarios de sensibilidad. Hay escenarios de sensibilidad donde, por ejemplo, producto del retroceso de los focos de incertidumbre que estamos viendo hoy día, si el tipo de cambio tiene un comportamiento más benigno y, por ejemplo, volviera a los niveles que estábamos en junio, que eran casi 40 pesos menos, eh, tendríamos, por supuesto, un alivio en términos de la presión inflacionaria, y eso permitiría que la política monetaria no requiera eh, alza significativa a partir de ese nivel. Pero también se podrían dar otros escenarios que están recogidos en la parte alta del corredor, donde estas presiones de gasto se intensifican, y las presiones inflacionarias se intensifican no solamente por las presiones de gasto, sino también por un aumento de esta incertidumbre que de hecho podría depreciar aún más el tipo de cambio. En esos análisis que se recogen en la parte superior del corredor, es posible que la tasa política monetaria deba llegar hasta niveles un poquito más abajo del 6%, o sea, 5,7, si no me equivoco, que tiene la parte superior del corredor. Pero falta bastante todavía para ese momento, así que hay que ver cómo van evolucionando las cosas en los próximos meses. Gracias, presidente. Gracias, Elías. La siguiente pregunta de Lina es, ¿por qué el Banco Central asigna mayor relevancia al aumento del empleo asalariado reflejado en las cotizaciones previsionales en circunstancias de que las cifras del INE dan cuenta de una recuperación que se está dando básicamente en el empleo informal después de 2 trimestres consecutivos de caída en la generación de puestos de trabajo, algo que también recoge la encuesta del Centro UC de junio? Bien. Yo diría, Lina, que estos dos antecedentes no son incompatibles entre sí. En principio, uno puede suponer que los registros administrativos, tanto de las cotizaciones para fondos de pensiones como de cotizaciones para el seguro de cesantía, reflejan adecuadamente la situación del empleo asalariado formal. En particular, es más adecuado el caso de las cotizaciones para pensiones, dado que en el caso del seguro de cesantía está excluido el empleo público. Por supuesto, en las encuestas de ocupación también se pregunta por el tipo de empleo que las personas tienen. Pero hoy en día, cuando las encuestas tienen que hacerse a través de, ya no se pueden hacer de manera presencial, tienen que hacerse a través de llamados telefónicos o contactos a través de medios digitales. La calidad de las respuestas, particularmente a medida que uno va desagregando al interior de lo que ocurre en el mercado del trabajo, se va haciendo mucho más difícil. Por lo tanto, si tiene a la mano información precisa proveniente de bases de datos para el empleo asalariado, obviamente tiene que ser capaz de usarla. Recordemos que algo de esto lo discutimos hace unos 3 años atrás, ¿cierto?, cuando hablamos o tratamos el efecto de la migración sobre la economía chilena. Ahora, eso no quiere decir que las cifras provenientes de las encuestas no sean válidas ni útiles. Todo lo contrario, justamente por lo que señala aquí Lina, esas encuestas tienen capacidad para recoger lo que ocurre con el empleo por cuenta propia, el empleo informal y otras categorías que no están adecuadamente, que no tienen la formalidad de los empleos con contrato y con cotizaciones previsionales. Ahora, ¿qué es lo que nos parece que ha ocurrido al respecto? Lo que ha ocurrido es que mientras el empleo asalariado ha tendido a recuperarse desde fines del año pasado, o desde el segundo semestre del año pasado en adelante, el empleo no asalariado, incluyendo particularmente el empleo informal, ha respondido mucho a lo que ha sido la evolución de las cuarentenas. Se trata en este caso de empleos que no contaban, ¿cierto?, con los permisos para poder operar en situaciones de cuarentena, donde los riesgos de contagio probablemente eran mayores, y empleos de carácter más precario. Entonces,
Cuando aumentaron las cuarentenas hubo una caída importante, muy significativa del empleo no asalariado, que de hecho en el momento peor de la crisis fue mayor que la caída del empleo asalariado, y después, mientras se mantuvieron restricciones a la movilidad, esa recuperación del empleo no asalariado fue más lenta que la del empleo asalariado. Y ahora lo que estamos viendo, tanto en la encuesta de la Universidad Católica como en el último dato de la encuesta de empleo del INE, es una recuperación de ese empleo no asalariado asociado precisamente al hecho de que se han retirado más rápidamente muchas de las restricciones a la movilidad. Por lo tanto, es probable que en los próximos meses, en la medida que perdure esta situación, continuemos viendo avances en este sentido. Lina pregunta también, ¿no ve el Banco Central factores transitorios en el aumento de la inflación doméstica, sino solo idiosincráticos? Y si se considera ambos, ¿qué porcentaje asigna a cada uno de ellos? Esta es también es un tema que se trató en la sesión del Senado, de la cual venimos. Entonces, lo que podemos decir respecto a esto es que sí, efectivamente hay elementos transitorios en la inflación que se han estado manifestando en los últimos meses y probablemente lo sigan haciendo durante algunos meses más. Esos factores de carácter transitorio tienen que ver con restricciones del lado de la oferta, con aumento de precios internacionales de los combustibles. En el caso de las restricciones de la oferta son problemas derivados de la propia, que generó la propia pandemia en las cadenas de distribución, producción y cadenas logísticas en todo el mundo. Como sabemos, ¿cierto? Lo que se ha producido es demora en los tiempos de despacho de numerosos productos, hay cuellos de botella en la producción de en la producción y la exportación de una serie de insumos intermedios, hay aumentos de costos del transporte aéreo y el transporte marítimo. Todos esos factores están teniendo impacto hoy día y esperamos que sean efectivamente impactos de carácter transitorio. ¿En cuánto los podemos dimensionar? Para dimensionarlos, quizás un referente es mirar lo que estaba proyectado como inflación a fin de año en el IPOM anterior. Lo que teníamos proyectado era una inflación de 4,4%. A eso se agrega un factor adicional derivado del aumento de los precios de los combustibles en el último tiempo. Con eso, nuestra estimación es que correspondería agregarle alrededor de 1/10 a la inflación. Entonces, estaríamos hablando de que estos factores transitorios probablemente explican una diferencia de la inflación entre nuestro 3% meta y el 4,5% que se produciría a fin de año si fuera solo por esos factores transitorios. ¿Qué corresponde entonces al mayor impulso de la demanda, del gasto, etcétera, que tiene este carácter más macroeconómico y al cual está respondiendo, al cual se está anticipando el Banco Central con su decisión de alza de tasa? Corresponde a la diferencia entre el 5,5% que estamos proyectando para fin de año y el 4,5% que se explicaría por estos factores. Ahora, ese aumento de precios generado por la demanda tiene potencialmente una atracción de más largo plazo y es por eso que la política monetaria está reaccionando, y eso es lo que lleva a que en nuestra proyección se produzca una inflexión en la inflación en el curso del próximo año. Entonces, esa inflexión no responde solo a la reversión de estos factores transitorios, sino que especialmente a la acción de la política monetaria. Belén Vázquez de CNN Chile pregunta, si las proyecciones de crecimiento para este año son de 11%, pero el próximo vamos a bajar a 1,5 o 2,5%, ¿cuál es el Chile real que hay que mirar? En esto, Belén, yo creo que a veces las tasas de variación en 12 meses son engañosas cuando la economía ha sido muy volátil. Hoy en día, ¿cierto? Cuando hablamos de un rango de crecimiento centrado en 11%, por supuesto que tenemos que tomar en cuenta el hecho de que el año anterior tuvimos una caída de 5,8%. Y por lo tanto, cuando miramos al 2022, es cierto, también, y vemos tasas de crecimiento de 1,5, 2,5%, tenemos que tomar en cuenta que estamos comparándonos con un año que va a haber tenido un crecimiento extraordinariamente alto.
entonces quizás lo mejor es mirar los niveles de producto mucho más que las tasas de variación. Y en ese sentido, lo que esto nos está diciendo es que la economía este año va a tener un crecimiento muy significativo, que se va a desacelerar el próximo año, no se va a revertir, sino que se va a desacelerar, y la economía va a poder crecer un poco más, también durante el 2023, y por lo tanto mucho de lo que se ha podido ganar en este periodo no se va a perder. Entonces yo creo que eso, cuando tú preguntas por el Chile real, probablemente el Chile real es más fácil entenderlo mirando los niveles de actividad más que mirando las tasas de variación. O sea, una persona, ¿cierto?, evalúa su situación no respecto de cómo mejoró el año pasado, sino que cómo terminó el año respecto de lo que será el año siguiente. Carlos Alonso de la Tercera tiene 3 preguntas que se las voy a traspasar todas a Elías, las voy a leer las 3 y te voy a pedir, Elías, que las respondas en la misma secuencia. Primero, sobre la política monetaria se menciona que el juicio del Consejo es que los escenarios de sensibilidad asociados a mayores presiones sobre los precios tienen una probabilidad algo mayor de ocurrir, lo que podría llevar a una trayectoria de la TPM más cercana al borde superior del corredor de tasas, cierre de comillas. ¿Cuál es ese nivel? La siguiente pregunta es ¿cuál es la proyección que tiene para la inflación anual para diciembre, no promedio, de 2022? Y la tercera es ¿las mayores presiones inflacionarias provienen por factores internos más que externos? Entonces, Elías, por favor, si puedes responder esas 3 preguntas. Por supuesto. Gracias, presidente. Bueno, esta pregunta se parece un poco a la que respondí hace un ratito del escenario. Hace ya, bueno, un buen tiempo la presentación de los IPOM se pone no solamente énfasis en lo que es el escenario central o quizás el escenario más probable, sino en trayectorias alternativas de política monetaria que se derivan de distintos escenarios. Entonces, en este IPOM se presentaron varias sensibilidades. Algunas están asociadas a una intensificación en la presión del gasto, que pueden venir, por ejemplo, por nuevos anuncios fiscales, porque se demora un poquito más en acercarnos a la meta del balance estructural, o simplemente porque los hogares consuman más de la liquidez que ya tienen disponible. Ahora, por cierto, esas cosas se podrían combinar, ¿cierto? Y sumado a que tenemos también un escenario con algo mayor de presiones inflacionarias por la parte externa, la evaluación del Consejo es que en esta oportunidad los escenarios donde la inflación puede ser mayor a lo que se está proyectando en el escenario central tienden a tener un peso más relevante que los escenarios donde la inflación es menor a lo que se está proyectando. En ese sentido hay como una especie de sesgo de la inflación en el corto plazo al alza. Entonces, en esos escenarios, en particular el que se simula en el borde superior del corredor, que es la sensibilidad más inflacionaria a la que me refería, ahí tenemos una política monetaria que llegaría hasta un nivel de 5,75% aproximadamente. ¿Cuáles son las proyecciones de inflación que tenemos implícitas en el escenario central? Como decía el presidente, tenemos una inflación que se acelera hasta en torno a 5,7% a diciembre de este año. El mercado todavía tiene una predicción algo menor a eso, pero la ha ido elevando. Y después tenemos una inflación que que muestra este punto como de inflexión, que es aproximadamente en diciembre, y empieza a reducirse, cosa que a diciembre del próximo año, del 2022, la inflación que estamos proyectando es ya del orden del 3,5%. O sea, ha bajado casi ya 2 puntos porcentuales en términos de la variación anual. Y proyectamos que la convergencia hacia la meta de 3% se da bastante entrado ya en el horizonte de proyecciones, que son 2 años. Sería aproximadamente el último trimestre de este horizonte de 2 años, ya estaríamos viendo una inflación que está a la meta del banco de 3%. Ahora, respecto de los factores que están explicando esta mayor inflación, creo que el presidente también se refirió bastante a esto. Hay una infografía en uno de los capítulos del IPOM que creo que es bastante útil, que lo que hace es descomponer esta mayor inflación que estamos proyectando a diciembre. El IPOM anterior era 4,4% en la variación anual, ahora estamos estimando que va a ser 5,7%, entonces ahí tenemos 1,3% de inflación adicional.
¿ya? Y creo que es ilustrativo tratar de entender de dónde viene ese 1,3%. De ese 1,3%, casi 1%, o sea, 0,8% para ser exacto, viene de una reevaluación de las presiones de gasto internas. Y esa reevaluación en parte es porque, bueno, estamos viendo que los hogares están gastando más de la liquidez que hay disponible, por eso el consumo está tan dinámico. Y también la revaluación viene del hecho que se han anunciado nuevas medidas de gasto fiscal en particular, que no estaban incorporadas cuando hicimos los escenarios en junio. Entonces, esa combinación de mayor presión de gasto da en torno a casi 1% más de la inflación. Después tenemos una contribución no menor, que es en torno a medio punto porcentual, 0,5%, que viene de la depreciación del tipo de cambio. El tipo de cambio está en torno a 730 pesos y el cierre estadístico de Stipom, perdón, está en 730 pesos en junio, y en el cierre estadístico de Stipom está en torno a 780 pesos. ¿Ya? O sea, una depreciación de 50 pesos es casi 8%, es muy, muy relevante. Y sobre todo es una depreciación que a todas luces es idiosincrática de Chile. No se ve desarrollo similar en otros países. Y eso lo que implica es que el traspaso de esa depreciación a la inflación tiende a ser mayor que cuando esa depreciación es común a otros países. ¿Ya? Y eso porque básicamente no hay efectos compensatorios. O sea, cuando muchas monedas se deprecian es porque ocurren otras cosas. Ocurre, por ejemplo, que los commodities típicamente bajan de precio, entonces, por ejemplo, porque se fortalece el dólar a nivel mundial. Y ese tipo de cosas, si bien tiene un efecto inflacionario, también tiene efectos compensatorios porque tenemos, por ejemplo, menores precios de combustible o menores precios de otras materias primas. En este escenario eso no se está dando porque esta depreciación es básicamente propia a Chile. Y eso está contribuyendo, como decía, en medio punto porcentual a la inflación que tenemos de acá a fin de año. Creo que con eso, con las preguntas que me hiciste, Mario. El gráfico al cual estaba haciendo referencia Elías es el gráfico 5.7 de la página 66 del IPOM. Si lo quieren consultar, está de todas maneras en nuestra presentación de la mañana. Me quedan dos preguntas nada más. Los riesgos, también de Carlos Alonso. Los riesgos en este informe están sesgados a la baja. El escenario puede ser más negativo. Respecto a esto, nosotros, como lo hacemos habitualmente en los informes de política monetaria, tratamos de identificar ciertos escenarios en los cuales hay alguna diferencia respecto a los supuestos que hemos hecho en nuestras proyecciones de mediano plazo, pero que en los cuales la política monetaria puede responder y continuar llevando la inflación a su meta de 3% sin cambiar significativamente las proyecciones de crecimiento. Ahí ya mencionamos varias veces cuáles son esos escenarios. Además de esto, el IPOM también incluye escenarios de riesgo, y que son situaciones más extremas en las cuales también puede haber una respuesta de política monetaria, pero al ser riesgos más extremos, la política monetaria tendría mucha más dificultad para llevar a la economía de vuelta a la meta de inflación dentro del horizonte de política. Creemos que los escenarios que consideramos y los riesgos que consideramos son escenarios de riesgo que tienen alguna probabilidad de ocurrencia, porque si no tuviera ninguna, por supuesto que no la analizaríamos. Ahora, lo que no se considera, y por lo tanto no pensamos que se nos haya escapado algún escenario considerablemente más negativo. Lo que sí podría ocurrir es que se combinaran algunos de estos escenarios, particularmente los escenarios de riesgo. Es decir, por ejemplo, si tuviéramos, dado que los dos escenarios que tenemos son, uno, en que las finanzas públicas no convergen a un nivel estable en el largo plazo, y un escenario en el cual continúa la secuencia de retiros de fondos previsionales, esa combinación, dado que es una combinación de dos escenarios de riesgo, por supuesto involucra un riesgo considerablemente mayor. La última pregunta es, en otro punto, ¿cómo toma que algunos diputados como Marco y Lavaca digan que el Banco Central es una institución de élite económica que está desconectada con la ciudadanía? Yo, respecto de esto, quisiera señalar que la preocupación del Banco Central y el foco del Banco Central es entregar evidencia
antecedentes, datos que sirvan para la discusión de los parlamentarios, ¿ya? Entonces nos parece que lo importante, ¿cierto?, es que esos datos, esos antecedentes sean ponderados, sean evaluados por quienes van a tomar las decisiones legislativas. Es en ese ánimo que concurrimos al Congreso cuando nos invitan a las comisiones. Nosotros hemos tratado de ser lo más serios posible en términos de la información que entregamos. Mucha de esa información son cosas que podemos observar con relativa facilidad en nuestro entorno en la actualidad, y por lo tanto eso es lo que a nosotros nos importa. Lo que nos importa es la discusión de los temas de fondo, de sustancia, de antecedentes relevantes para las decisiones que toman los parlamentarios. Nosotros somos muy respetuosos del trabajo parlamentario y por lo tanto esa es la motivación, y el esfuerzo que hacemos es para entregar esa información y esa evidencia útil para sus discusiones. Muy bien, con eso entonces cubrimos todas las preguntas. Le agradecemos una vez más a todos los periodistas que han participado en esta conferencia de prensa. Ya no me quedan muchas, me queda la del próximo IEF, a ver si ahí alcanzamos a hacerla presencial, y si no, bueno, ya lo comentaremos en aquel momento. Muchas gracias por su atención y muy buenas tardes a todas y a todos.